Hola, muy buenas, gente de Trekking Review. Hoy venimos a hablaros sobre las principales diferencias entre la pluma natural y la fibra sintética. Como podéis ver aquí tenemos dos sacos. Os vamos a contar los pros y los contras de cada material. Ya hemos visto que alguien tiene dudas, alguien me ha preguntado, ostras, ¿es mejor la pluma, es mejor la fibra? Vamos a ver para qué es mejor una cosa o para qué es mejor el otro material. Primero de todo, supongo que después de este vídeo será mucho más fácil diferenciar entre pluma y fibra natural. Perdona, entre pluma natural y fibra sintética. A mano derecha el saco de dormir de pluma y en la mano izquierda tengo el material de fibra sintética. Vamos a empezar con los pros y los contras de este saco de dormir. Este caso es un Ferrino Lightake 1000 Double. Es un saco de dormir de pluma natural. Como podéis ver, bueno, os los vuelvo a enseñar un momento. Este es más pequeño, este es más grande, este pesa más y este es más ligero. ¿Por qué? La pluma siempre va a ser un poquito más ligera y un poquito más fácil de compactar en nuestras mochilas. La pluma es un material muy calorífico, es decir, es mucho más caliente que la fibra sintética si estamos hablando de las mismas cantidades. Como podéis ver, o sea, es un saco que ocupa realmente poco y se puede dormir hasta menos 2 grados en exterior. Cosas buenas de la pluma, ya lo hemos dicho, ligereza, se compacta muy bien y es el material que nos da el poder calorífico más alto respecto a cualquier otro material en el mundo. Contras de la pluma, bueno, vamos a hablar de precio, es un material bastante caro en comparación a la fibra sintética y es un material que tenemos que estar muy atentos en cómo lo tratamos, cómo lo lavamos y con la humedad en la que nos desenvolveremos con el saco. Es decir, tenemos que estar muy atentos de la humedad o de la lluvia que pueda dañar nuestro saco. Es un material bastante frágil. Y el otro contra, ya lo hemos dicho, el precio. Estamos hablando de precios más altos. Sabremos que estamos hablando de un material de pluma cuando lo comparemos dos sacos con el mismo poder calorífico y uno sea más caro que otro. ¿Por qué? Pues el otro será seguramente más ligero, será más compacto. Eso sí, vamos a pagar el precio de la pluma natural. Vamos con el saco de fibra sintética, un material que no es natural. Vemos un saco un poco más pesado, un poco más robusto, menos compacto. Pero, ¿qué ventajas tiene? Ya hemos dicho, inconvenientes, no es un gran inconveniente, si lo comparamos con la pluma está claro, pero no es un gran inconveniente, es un material también muy compacto, pero bueno, es menos compacto que la pluma. Ventajas, va a ser un material mucho más barato y va a ser un material en el que nos vamos a tener que despreocupar totalmente del cuidado. Está claro, no lo vamos a poder dejar debajo de la lluvia 3 días seguidos porque va a dañar el material de nuestro saco, pero es un material que no tenemos que estar tan alerta cuando lo vayamos a lavar. Es un material que se comporta muy bien en todo tipo de climas y al final lo que más nos interesa a veces es que es un material que no es tan caro como la pluma. Cuando vayamos a comprarlo sabremos que estamos hablando de fibra sintética cuando veamos pues, un saco de las mismas condiciones de temperatura, es decir, que tenga la misma temperatura de confort, pero sea un poquito más barato. ¿Por qué? Pues que seguramente nos va a ocupar un poco más y pese un poquito más en nuestra mochila. Esto va a ser las características principales entre la fibra sintética y el plumón natural. Bien, vamos a hablar de números, que es lo que nos interesa. Aquí me he traído, no sé si la veis, mi pequeña báscula, mi gran amiga. Y vamos a ver cuánto pesa cada poder calorífico, cada temperatura de confort de cada saco, ya sea el de pluma natural, como hemos visto, o el de fibra sintética. Vamos con este Ferrino Lightake Double. Es un saco de 550 queens y tiene un peso, a ver, vamos a ver. Aquí vemos un peso de 959 gramos, es decir, casi 1 kilo. Estamos hablando de un saco de pluma natural con una temperatura de confort, como podéis ver aquí, de menos 6 grados para el hombre. No es lo mismo que la temperatura extrema. Tenéis otro vídeo sobre diferencias entre temperaturas de confort, temperatura extrema, temperatura de límite confort, temperatura máxima, en otro canal, bueno, en el mismo canal de YouTube, pero tenéis un link aquí abajo para redirigiros a ese vídeo en el que hablamos de temperaturas.
que nos desviamos. Un saco de casi 1 kilo, 959 gramos, 550 queens y una medida de 32 centímetros cuando está plegado. ¿Cuánto vale este saco? Este saco vale oficialmente 299 euros en la tienda. Vamos con el saco de fibra sintética, en este caso un Robens Moraine 3. Misma temperatura de confort que el Ferrino, ¿vale? Menos 2 grados, alrededor de los menos 6 grados, pero eso sí, ocupa mucho más, ocupa unos 40 centímetros de largo cuando está plegado y tiene más o menos el mismo poder calorífico. La fibra sintética, como habréis visto en otros reportajes que hemos hecho, no se mide con el mismo rango, con la misma unidad que la pluma natural. En este caso tiene un poder calorífico similar porque cubre más o menos el mismo rango de temperaturas de confort, pero como vemos ocupa más y vamos a ver cuánto pesa este Robens Moraine 3. Pues mira, por aquí me sale 1420 gramos, es decir, casi 1,5 kilos, 1,420 kilos. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo misma temperatura de confort entre los dos sacos, pero en el Ferrino vemos más ligereza y más compactación. En este que vemos no ocupa mucho para ser un saco de invierno, es decir, ocupa bastante poco, lo único que ocupa más que el de fibra que el de pluma, ocupa un poco más, pesa un poco más, es decir, medio kilo más. Eso sí, el precio es bastante diferente. Este saco tiene un precio de salida de 115 euros en la página web oficial. Es más que la mitad, o sea, menos de la mitad del Ferrino. Aquí podéis ver las diferencias, podéis elegir vosotros lo que queráis, lo que penséis que os va a venir mejor, y también debéis mirar mucho pues el precio, que es un tema bastante importante cuando estamos eligiendo un saco. Hasta aquí todo lo que os puedo dar de información sobre estos dos sacos, sobre el Ferrino Lightech Double de pluma natural y el Robens Moraine 3 de fibra sintética. Ahora ya es vuestra elección. Vamos con las conclusiones generales de este vídeo. Saco de fibra, seguramente va a ser más caro, pero cuando estemos pagando más, tenemos que pensar más poder calorífico, más ligereza y sobre todo más compactabilidad en nuestra mochila, ¿vale? Sobre todo eso, más calor y más ligereza. Cuando veamos un saco de fibra, bueno, tenemos que pensar que seguramente sea más barato que uno de pluma natural, pero va a ser menos compacto y va a ser un poquito más pesado. Característica muy buena de la fibra, bueno, un material que no tenemos que preocuparnos sobre la humedad o la lluvia del terreno, es decir, se comporta bastante bien en todas las condiciones y no tenemos que estar preocupándonos de cómo lo tenemos que cuidar o qué tratado le vamos a hacer después de nuestras rutas. Eso sí, precio más barato y un poco más de peso. Hasta aquí las conclusiones.